Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches desde el lugar que nos estés acompañando. Hoy tengo el inmenso gusto, el grandísimo placer, me atraganto de la emoción, perdónenme, de tener hoy conmigo a Luis Alonso del MIT Media Lab, uno de los tipos que más me ha impactado en los últimos años. Creo que aprendí con él más en las horas que lo estuve escuchando que con mucha gente que me paso años al lado. Bienvenido, Luis Alonso, desde Boston, completamente en vivo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Andy. Menuda introducción, joder. La verdad, las cosas por su nombre, me encantó. Aparte, yo iba tratando de buscarte las cosquillas con preguntas complicadas y me fuiste dando una lección de vida y de innovación y de creatividad sin quererlo. Y tal es así que pasaron años desde que te vi en el MIT Media Lab y acá estamos conversando nuevamente. Nada, un placer. La verdad es que siempre es muy grato hablar contigo, así que pues encantado de estar aquí contigo y con tu audiencia. La verdad es que es genial. Buenísimo, Luis. Vamos a hablar de un montón de cosas, pero me gustaría hacer bastante foco en todos los proyectos en los que estás involucrado con el MIT, que tiene que ver con ciudades inteligentes, con ciudades resilientes, con ciudades autónomas, conectadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero empezar con una frase que me dijiste que me dejó absolutamente dando vueltas sobre mi eje, que es: tengo muy pocas respuestas, pero tengo muchas preguntas. ¿Esa es nuestra realidad hoy en general o solo la de las ciudades? Bueno, yo creo que es la condición humana, ¿no? Y tenemos que ser sinceros, ¿no? Que tenemos muchas más preguntas que respuestas en el universo, en la vida, en todo. Y como investigadores del MIT, la gente muchas veces piensa que el MIT tiene todas las respuestas y no es cierto. Lo que nos dedicamos mucho es a aprender, a tener preguntas e intentar hacer las preguntas adecuadas. Y últimamente yo creo que cualquier persona que esté trabajando en ciudades tiene que entender que un ecosistema tan complejo como las ciudades va a ser muy difícil que lo entendamos con facilidad. Y bueno, esa es un poco la respuesta que te puedo dar. Puedo tirarme 2 horas. O sea, ten cuidado conmigo porque me sueltas una pregunta y puedo estar 2 horas contestándote. Está muy bien. Te agradezco la síntesis, pero si en algún momento te quieres extender, no hay ningún problema tampoco. Una de las cosas que me sorprendió mucho cuando conocí un poco la metodología de aprendizaje o de enseñanza del centro en el que vos trabajás, es que los proyectos empiezan de una manera, pero pueden terminar de otra totalmente diferente, que lo que vale ahí es la curiosidad, la innovación, la creatividad, el poder ir haciendo prueba y error permanentemente hasta llegar al proyecto definitivo o al proyecto real. Vos que obviamente sos nacido y criado en España y ahora estás del otro lado del charco, en Boston, las mentalidades a la hora de explorar, innovar, trabajar proyectos son muy, muy diferentes. Totalmente diferente, sí. Yo creo que es una de las grandes ventajas del MIT Media Lab, ¿no? Esa idea abierta de exploración, de aprendizaje. En el MIT Media Lab, pues tener una idea es bueno y de hecho nadie te juzga por tener una idea, ¿no? En Europa yo creo que en general tener ideas pues suele estar penalizado un poco y aquí pues lo que te dicen es, bueno, ¿cuál es el siguiente paso, no? O sea, si tienes una idea es porque probablemente sabes más o menos cuál va a ser el siguiente paso, ¿no? Eso está muy relacionado también con la pregunta anterior. Nosotros no somos expertos en todo. En nuestro grupo de investigación lo que hacemos es generar una red de colaboraciones internacional con diferentes ciudades porque cada ciudad tiene su cultura, su complejidad, tiene su challenge, ¿no? Tiene su reto. Y lo que hacemos es que ellos son los expertos reales. Y nosotros transferimos conocimiento y tecnología para colaborativamente, trabajando juntos con me sale el inglés, lo siento. Cuando he hecho el speech, ¿no? Me sale el inglés. Para que junto con gente muy diversa y que normalmente no se suele llevar bien, pues como pueden ser políticos, empresa, academia y ciudadanos, trabajar juntos en soluciones para esa ciudad, ¿no? Eso nos ha llevado a asumir que, lógicamente, no sabemos todo, que estamos aprendiendo constantemente y que es genial aprender y probar y hay que iterar. Eso de precocinar una idea, ¿no? Y decir, no, pues yo creo que el coche eléctrico es el futuro. Pum, lo precocino y ya todo el mundo... No, pues habrá que hacer iteraciones y ver cuál es la solución y cuál es la solución más adecuada a cada ciudad, ¿no? Y a cada comunidad de seres humanos. Antes de ir a las ciudades más desarrolladas, más avanzadas tecnológicamente o urbanísticamente, me gustaría ir justo al contrario. Veo tu camiseta y me encantó algo que leí, que me mandaste, que se llama The Power of Without, ¿no? Que tiene que ver
precisamente con estos asentamientos más informales, ¿no? Como con la base de la pirámide urbana o como se llame. ¿Cómo es esto de que va a crecer tanto el sur y de que podemos sacar conclusiones positivas y aprendizajes de los asentamientos informales con esta idea del power of without, Luis? Pues sí, como he comentado, llevábamos mucho tiempo trabajando en esta red de ciudades y de repente nos dimos cuenta que estábamos trabajando en lo que llamaríamos el norte global, ¿no? Pues Europa, Estados Unidos, parte de Asia, y de repente, bueno, no es que lo descubriéramos, pero nos dimos cuenta de que el 90% del futuro crecimiento de las ciudades va a ser en el sur global, ¿no? Que es América Latina, India, África. Y gran parte de ese 90% del crecimiento va a ser informal, lo que normalmente llamamos slums, ¿no? Así que, como hace un año y medio, casi 2 años, decidimos hablar con fundaciones como la Fundación Norman Foster, con Naciones Unidas, etcétera, otros grupos de investigación, y empezamos a interesarnos en ese crecimiento y dijimos, de eso hay que aprender. No somos expertos, tenemos que aprender de ellos. Pero en vez de mirar en estos lugares como algo que hay que cambiar, lo que vimos es que en ellos existe un gran valor. Ellos tienen su propia cultura, tienen su propia forma de innovación, tienen su propia forma de relacionarse. De hecho, tienen unos grandes lazos sociales dentro de estas comunidades que nosotros seguimos con nuestra idea colonial que intentamos cambiar siempre. Siempre cambiar estas cosas, ¿no? Y lo que no nos damos cuenta es que hay mucha gente que no es que sea pobre, es que decidió no vivir dentro del sistema social que se les imponía y son informales. Eso es un tipo de informalidad. Hay muchísimos tipos de informalidad y estamos aprendiendo de ellos. Además, estas comunidades son bastante autónomas. Es verdad que de forma ilegal a lo mejor consiguen agua o electricidad, etcétera, pero acaban encontrando soluciones muy locales, con innovadores locales a sus problemas. Entonces, estamos aprendiendo mucho de ellos y lo que estamos intentando es colaborar con ellos directamente, con ONGs que están en el terreno, que eso suele ser lo más complicado. Normalmente vas a Naciones Unidas, que son los que parece que saben todo de esto. Nos hemos dado cuenta que las grandes instituciones tienen muy poca información realmente de lo que ocurre en el terreno, así que estamos trabajando con algunos asentamientos informales en Cairo, en Nigeria, en México, y aprendiendo de ellos, trabajando con gente local y viendo un poco pues, cuál es la innovación que tienen ahí y haciendo workshops con ellos. Hemos tenido investigadores pasando tiempo en las comunidades y ahí es en donde estamos, ¿no? Es apasionante porque nuestra idea es que mediante la transferencia de tecnología y conocimiento, a ver si pueden ellos ser más autónomos y más resilientes. Qué maravilla, qué interesante poder estar en todos los mundos, porque al final no se trata de que avancen los más avanzados, sino que podamos avanzar todos y cuanto más chica sea la brecha, mejor para la sociedad global. Decía un escritor que para él el invento más importante de la historia del ser humano es la ciudad. Y nos vamos adentrando en un territorio en que se estima, ¿no? Para 2050, 10.000 millones de habitantes, 75% de personas viviendo en las ciudades. ¿Cómo están ustedes vaticinando, mapeando ese futuro donde estemos todos tan metidos en núcleos urbanos cada vez más grandes y más complejos de gestionar, de administrar, incluso de concebir, ¿no? Por supuesto. Esto, antes de entrar en directo, ¿no? Hemos tenido esta conversación sobre gente que normalmente no colabora, colaborando juntos, ¿no? Normalmente pensamos que la sociedad en la que vivimos funciona muy bien porque está basada en la naturaleza, ¿no? El pez grande se come al pez pequeño, es lo que hay en la naturaleza y eso es un poco el capitalismo. Bien, ¿qué pasa cuando el pez pequeño desaparece, como ha ocurrido en tantas crisis, ¿no? Pues la cadena se cae, hay un gran problema. Pero si miramos en la naturaleza, realmente la naturaleza está basada en 90% en mutualismo. Realmente está basada en ese pájaro que ha modificado su pico para entrar dentro de la flor y le da igual la flor en el fondo, el pájaro lo que quiere es comer. Y esa flor que ha modificado, ¿no? su forma para que el pájaro pueda comer y a la par polinizar. Entonces, a la flor le da igual el pájaro que coma, pero quiere polinizar. Entonces, es esa visión mutualista en la que hay un win-win la que nos interesa. Y en las ciudades o llegamos a ese tipo de equilibrio que a veces pasa de forma natural, pero a veces tenemos que un poco trabajar con las comunidades, con los gobiernos para intentar generar ese mutualismo, ¿no? Entonces, es un poco lo que estamos intentando hacer con el grupo y si eso no ocurre, lo cierto es que las ciudades tienen un futuro muy complejo porque cada vez van a ser mucho más desiguales, la desigualdad va a crecer muchísimo en las ciudades y es uno de los grandes problemas que nos vamos a encontrar. También
por supuesto, lo que consideramos en el grupo es que las ciudades cada vez tienen que ser más humanas. Estamos siempre pensando que la tecnología va a resolverlo todo. La tecnología solo es una herramienta y hay que trabajar con el ser humano. Cómo usa el ser humano esa herramienta es donde nos va a llevar a ciudades mucho más vibrantes, mucho más eficientes si quieres, pero también innovadoras e igualitarias, ¿no? Y sostenibles. Al final la ciudad es un sistema sostenible si se gestiona bien, o puede ser un sistema desastroso si se gestiona mal, ¿no? Entonces... ¿Cuáles son los aspectos que ayudan a humanizar una ciudad? Ustedes tienen definido, cuando dicen hay que humanizar porque uno piensa en sostenibilidad y más o menos se imagina, en tecnología más o menos se imagina, digitalización se imagina, pero cuando hablamos de humanizar, ¿por dónde va ese mapeo de la humanización del espacio ciudad? Lo estamos definiendo, ¿no? Y para eso estamos colaborando con todas las culturas que podemos en la red de ciudades, ¿no? Pero has hablado de varias direcciones, ¿no? La sostenibilidad, el IoT, ¿no? Las Sí. conectadas. Pero lo que la gente no ve es que las ciudades inteligentes de las que se habla y las ciudades sostenibles realmente lo que tienen que ser es darle un servicio al ser humano. O sea, claro, tecnología por tecnología, que el coche sea más autónomo, más inteligente, ya, pero ¿cuál es el fin? El fin es que podamos vivir mejor. Y ese es el punto en el que estamos trabajando. ¿Qué significa vivir mejor? Well-being, ¿no? Estamos intentando definir esa palabra, estamos intentando redefinir para cada cultura, además es muy diferente. Entonces, claro, mucho que está pasando es que estamos intentando dar soluciones generales a problemas globales que son diferentes en cada sitio. Entonces, no vale la misma solución en Madrid que en Boston que en la India. Y hasta que no nos empecemos a dar cuenta de eso, en eso muchas empresas que son globales en el mundo han hecho un poco de daño, ¿no? Porque ahora te encuentras muebles iguales en todos los sitios, que está genial, me encanta, pero lo cierto es que no todas las soluciones son como muebles. O sea, las ciudades son muy complejas y cada sitio necesita ser un poco especializado. Una de las quizás críticas o desafíos, llamarlo como quieras, que me quedó reverberando, me mostraste una maqueta en el MIT Media Lab que era como una mini ciudad y que a través de Big Data ustedes podían gestionar bien desde la iluminación, la llegada de las ambulancias, optimizar el tráfico y por lo tanto generar menos emisiones de CO2, etcétera, etcétera, etcétera. Desde la generación de la data a la puesta en valor de la data, ¿no sigue habiendo una brecha? ¿Que estamos bien colectando data, pero mal aplicando esa data colectada? Por supuesto. Bueno, sigue habiendo un gran... todo el mundo dice que el siglo XXI es el siglo de los datos, ¿no? Y que va a haber una economía basada en datos. Y lo cierto es que, bueno, está surgiendo, pero hay mucha desconfianza en los datos. El sector de la ciudad, estamos empezando a trabajar con Big Data. Pero miremos la banca. La banca lleva, pues, nos lleva de ventaja, yo qué sé, 10 años, 20 años casi. Y lo cierto es que no se pone muy de acuerdo todavía la banca en utilizar sus propios análisis en datos para generar nuevos productos. Lo usan un poco para buscar morosidad, pero para generar nuevos productos basados en datos o nuevas estrategias siguen trabajando mucho, está cambiando, pero siguen todavía no muy centrados en eso. Así que imagínate las ciudades donde esto es muy nuevo y luego tenemos la cuestión de privacidad. La privacidad de datos es fundamental y la seguridad de datos. Entonces, lo que pasa es que tenemos gobiernos muy paternalistas, como en la Unión Europea. Esto se lo he dicho a la Comisión Europea. Cuando hicieron la ley sobre datos, creo que fue un error. Lo que tenían que haber hecho es ayudar a los ciudadanos a entender trabajar con los datos. Hay datos que los tiene todo el mundo, que no vale para nada tenerlos súper protegidos. Hay otros datos muy sensibles y otros que son ultrasensibles. Entonces, habría que educar a la gente a trabajar en esos datos si quieres tener una sociedad basada en datos como es la del siglo XXI. En vez de decir, no. Esto que antes era un vacío legal, le doy un frame legal y si quieres el servicio de esta empresa tienes que decir que sí y ellos ya van a poder hacer lo que quieran con tus datos, ¿no? Entonces, nosotros el tema de seguridad de datos es fundamental y educar, ya digo que no me gusta esa palabra, pero ayudar a la ciudadanía a que entienda cómo trabajar con sus datos es fundamental. Igual que nos enseñaron a trabajar con el dinero, el papel moneda, ¿no? Imagino que cuando había el trueque, hubo un momento en que pasamos del trueque a la moneda. Pues ahora hay que tener un paso, ¿no? A ese cómo utilizamos los datos, ¿no? Hay una crítica ahora que hablaste de la Unión Europea, que creo que está bastante extendida, que es Estados Unidos es una máquina de innovar y de crear,
mientras que la Unión Europea es una máquina de regular aquello que crean otros, ¿no? En vez de crear valor, estamos todo el día regulando y de alguna manera frenando también la posibilidad de crecer y desarrollar esa innovación. No sé si coincidís después de haber estado frente a la Comisión. Bueno, a mí la Unión Europea como concepto me encanta. O sea, soy convencido, tengo a buenos amigos trabajando en la Comisión, pero lo cierto es que es muy difícil de balancear siempre, ¿no? Porque es cierto que el nivel de bienestar que tenemos en Europa o que tenéis en Europa, porque pero es envidiable. La sanidad, la educación, claro, eso hay que protegerlo. Entonces, al final acabas quizá protegiendo o no sé si pero habrá que ver cómo funciona. Y en Estados Unidos es verdad que hay mucha innovación, pero hay mucha inseguridad. Ahora, en la pandemia, pues si no tienes trabajo, no tienes seguro médico y estás vendido, ¿no? En Estados Unidos no puedes ir al hospital, aunque se supone que lo están intentando solucionar. Entonces, como siempre, no hay nada que sea perfecto y es verdad que aquí se innova más, pero a costa de otras cosas. Claro. Y tenemos que ver un poco, quizá haya un punto medio o quizás se pueden integrar los dos sistemas, no lo sé, ¿no? Ahí ya un sociólogo o un es un debate más profundo que va a requerir más tiempo. Luis, hablando de organismos supranacionales o internacionales, está muy de moda últimamente, bueno, o estaba de moda hasta la pandemia, pero volverá a estar de moda en breve. Se hablaba mucho de los ODS en español, ¿no? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la ONU marcó con este horizonte de 2030. ¿Ustedes consideran estos ODS a la hora de replantear, repensar las ciudades? ¿Es algo que de verdad está en el ADN de lo que se viene para la sociedad global? Bueno, los ODS a nosotros nos interesa mucho porque son unos indicadores más y hacía falta tener unos indicadores que la gente pues apoyara a nivel global. Puedes estar más a favor, más en contra, pero por lo menos es algo en común. A nosotros nos llegan un poco tarde porque hemos construido nuestros propios indicadores Claro. y seguimos construyéndolos, ¿no? Y seguimos preguntándonos sobre los indicadores adecuados. ¿Por qué? Porque muchos de los indicadores, por ejemplo, económicos que tenemos a día de hoy fueron instaurados por el Imperio Británico en el siglo, pues, ya hace ya unos cuantos cientos de años y tienen esa visión, o sea, cuando tú vas con indicadores económicos a sitios informales, para ellos, por ejemplo, ahí habría un cero, ¿no? O sea, aquí no hay nada de innovación, nada de economía, nada. Sin embargo, vamos nosotros y vemos un ecosistema rico en innovación, rico en una economía, sí, informal, pero rico en una cultura. ¿Y cómo vamos a medir eso con unos indicadores que son que están vistos desde un punto casi colonialista, ¿no? de esa Europa de antaño, ¿no? Entonces, tenemos que generar indicadores que sean globales, lo cual los ODS creo que lo hacen muy bien, Claro. pero aún así tenemos que ser muy específicos cuando los aplicamos a cada sitio. Entonces, hay una gran discusión ahí, pero por lo menos que haya un acuerdo global me parece un paso, que es que en muchos campos nunca lo hay. Así que, por lo menos tener un primer paso, que todo el mundo esté de acuerdo con algo, me parece pues de valorar. No, totalmente, coincido contigo absolutamente. Cuando te escucho hablar, no sé por qué se me vino a la mente, no sé si lo dijo Hans Rowling o quién lo dijo, que lo que la sociedad de hoy no necesita más datos, sino una nueva mentalidad, ¿no? Como cuestionar tu mindset con regularidad, porque todo va tan rápido y todo es tan incierto que no podemos tener un mindset fixed y hacer como que nada pasa. ¿Cómo hacemos para masajear el mindset y seguir avanzando, Luis? Pues aquí hay muchos que me estarán escuchando ahora, dirán, ahora va a salir con lo del pack de conocimiento, ¿no? Este es uno de mis discursos del pack de conocimiento. O sea, me extiendo mucho, me cortas, pero bueno, al final Tira. Somos animales, ¿no? Y la naturaleza, el tomar decisiones y pensar es lo que más energía consume. Lo que más energía consume. Nuestro cerebro es el 2 o 3% del volumen de nuestro cuerpo, pero consume el 20% de la energía. O sea, entonces la naturaleza nos ha puesto packs de conocimiento. Son packs automáticos de tomar decisiones. Un pato protege un huevo, no porque vea que es un huevo, sino porque hay dos parámetros, la textura y un brillo, que le dice, esto es un huevo, protégelo. Porque si el pato tuviera que pensar, este es mi huevo, es tu huevo, al final vendría un lobo y se lo comería, ¿no? O su cerebro sería así de grande como el Entonces, eso en los seres humanos también lo tenemos. Cuando yo aprendí a conducir, pues iba de la universidad a mi casa histérico y llegaba agotado, porque estaba pensando en conducir. Ahora, cuando estoy conduciendo, estoy pensando en 1000 otras cosas y, de hecho, conducir me relaja, porque
automáticamente he absorbido eso. Cuando respiramos, también estamos asumiendo, pues es una cosa automática que cuando queremos meditar, tomamos el control de la respiración, ¿no? Y entonces eso nos ayuda un poco a reducir las revoluciones del cerebro. Entonces, la sociedad esto ya lo vio desde hace mucho tiempo y hay una serie de packs de conocimiento que son, yo no digo ni que sean buenos ni malos, sino que antes de comprarte un pack lo analices, lo que dices tú, masajear el cerebro, ¿no? Entonces, si tienes un pack, por ejemplo, religioso, que está genial, luego tienes un pack político, o sea, eres de un partido político, te gusta un equipo de fútbol y te gusta un tipo de música, entonces ya sabes cómo tienes que vestir, además, o sea, ¿no? Está todo como relacionado. En cuanto te hacen una pregunta incómoda sobre qué hay después de la muerte o qué opinas, qué va a pasar con el Barça, de repente tú ya no piensas, o sea, estás dando la respuesta precocinada del pack. Y eso genera, eso está muy bien porque esa energía la puedes invertir luego en trabajar, ¿no? Es lo que quiere esa eficiencia de la que hablábamos antes. Buenísimo. Pero claro, hay mucha gente que les transforma en obesidad mórbida mental. Ya no pueden, es como alguien que es obeso mórbido, le dices, vamos a dar un paseo hasta la tienda para comprar el pan y se cabrea contigo. Pues esto es igual. Cuando eres obeso mórbido mental y te hacen una pregunta incómoda, normalmente reaccionas cabreándote, ¿no? Es como, no me hagas pensar. Si yo lo que quiero es ver el fútbol y ya está. Entonces, bueno, me he extendido un poco, pero los packs de pensamiento, la verdad es que me da para un par. Está buenísimo. Hay un montón de comentarios, casi todos a favor de los packs de pensamiento, así que bienvenidos por haberlo recordado o refrescado o incluso haberlo descubierto para los que no lo conocíamos. Otra de las cosas que me parecía relevante tocar, tampoco vamos a abusar de tu tiempo, Luis, no te preocupes, estábamos hablando de las ciudades estaban enfrentando a desafíos como el cambio climático, desastres naturales, la desigualdad, y ahora de repente aparece la pandemia, ¿no? Que todos dicen o auguran de que es la primera, pero no la última como mínimo. ¿Tenemos ya algún aprendizaje, alguna reflexión, alguna conclusión, algo en relación a lo que ha pasado? No quiero decirte, sí, el cielo está más celeste y hay cabras sueltas por la ciudad o hay más patos en los bosques. Todo bien, bienvenido, pero me refiero a algo más amplio si es que lo hay. ¿A nivel de ciudad te refieres? O... Sí, a nivel de ciudades o en general, si ha habido algún impacto, reflexión que a ustedes los haya empujado hacia una nueva dimensión que hasta ahora no tenían evaluado o valorado, ¿no? Sí, bueno, es muchísimo. O sea, esto está cambiando muchísimas cosas y nos está sacando de nuestra zona de confort, sin duda, y eso, en cierto modo, es bueno porque que te saquen de la zona de confort es bueno, aunque, por desgracia, es por una mala razón. Entonces, claro, es muy cómodo, ¿no? Pero nos estamos dando cuenta de muchas cosas. Nos estamos dando cuenta de que incluso la persona más, digamos, bien amueblada puede entrar en pánico. Y puede pensar que soluciones que antes eran impensables, de repente son válidas, ¿no? O sea, lo que hablábamos antes de tomar un modelo que puede ser de una democracia que no está tan consolidada como otras democracias e intentar implantarlo en otros sitios, puede llevar a decir, bueno, pues ahora que teníamos tanto control sobre nuestros propios datos, quitemos ese control porque hay que seguir a la gente, ¿no? Y ver un poco dónde se encuentra la pandemia. Bueno, esto no lo hemos hecho ni para encontrar a los narcos, ni para encontrar a terroristas. Bueno, a lo mejor se ha hecho, pero legalmente no se ha hecho. No nos consta. No nos consta, exactamente. Ahora nos están diciendo que hagamos algo legal para remover ciertas seguridades que tenemos en nuestros propios datos. Ahora se está hablando de ponernos carnés, si tienes la enfermedad, si la has pasado o no. Bueno, eso nos lleva a... Y que si ya la has pasado, eres inmune y puedes ir a trabajar. Si no, no. Es casi como la gente que tiene cáncer y ahora está prohibido que mediante eso te puedan decir si puedes tener un trabajo o no, por lo menos en Estados Unidos, porque si tienes cáncer, pues quizá el seguro médico es más caro, etcétera, ¿no? Entonces, eso está prohibido, pero ahora nos estamos planteando que se pueda hurgar en tu salud y ponerte ciertos... Entonces, hay un montón de cosas que incluso los genios sesudos, incluso del MIT, de Harvard, quiero decir, estoy en un montón de reuniones y ves que el pánico nos hace bajar la guardia, ¿no? Y tenemos mucho trabajo en decir, bien, esto quizá en otras democracias se puede hacer, pero los estándares que nosotros seguimos en el MIT, que seguimos y que queremos seguir manteniendo, nos obligan a decir, nos va a costar más, va a ser más difícil, pero tenemos que encontrar soluciones que se amolden a nuestro estilo de democracia, a nuestro estilo de vida, ¿no? Y eso es lo primero que me llamó la atención. Ahora está mejorando mucho la situación, pero el primer impacto fue como, wow, ¿de qué estamos hablando, no? Hay gran riesgo de que con el pánico se nos impongan cosas que luego va a ser difícil echar para atrás. Eso es lo...
Luego, a nivel de ciudad, pues la gente vaticina que la gente se va a ir al campo, que las oficinas van a quedar vacías y, bueno, seguramente va a haber impactos a diferentes ritmos, ¿no? En el corto plazo, en el medio plazo y en el largo plazo. Esta no es la primera pandemia que la humanidad ha pasado. Hemos pasado miles de ellas durante miles de años y tenemos ciudades desde hace más de 6.000 años. Las ciudades se han despoblado, han dejado, otras ni siquiera se despoblaron con la peste. Pero el ser humano vuelve otra vez siempre a la ciudad y vuelve otra vez a compartir ideas. Y es que la única forma de generar ideas, compartir ideas, es tener una densidad de personas que sean diversas y que estén, ¿no?, face to face, aunque ahora, bueno, las nuevas tecnologías nos permiten esto, pero si no te has conocido antes, a ver, Andy, yo a ti te conocí en el Media Lab, conectamos y ahora me dices, hagamos un Skype, y digo, perfecto. Pero a lo mejor un compañero tuyo me dice, oye, hagamos un Skype, y digo, yo a este tío no le conozco, no me fío de él, ¿no? Entonces, construir confianza. Relaciones. Ahí está. Y confianza a través de las herramientas digitales es muy difícil. Así que, tarde o temprano, volveremos al face-to-face, a estar juntos, ¿no? Y a compartir ideas como seres humanos, ¿no? No, es maravilloso y aparte no sabés lo que agradece la gente poder tener acceso a personas, a mentes, a corazones, a almas como vos, que quizás para vos esta es una conversación más entre muchas, pero para mucha gente esta es la conversación de la semana o del año y que generás un impacto súper, súper positivo y de alguna manera también estás contribuyendo con esta idea, ¿no?, de ciudades colaborativas también a hacer un Luis colaborativo, ¿no?, generando este impacto positivo. Así que, por supuesto que te agradezco de parte mía, pero también de parte de un montón de gente que aparte están poniendo comentarios muy lindos sobre vos. Antes de acabar, Luis, yo trabajo en branding, ayudo a las ciudades y a otras industrias o sectores a construir su marca y siento que todavía la competencia está por encima de la colaboración, de la co-creación, de la cooperación. Resulta muy complicado cambiar no digo de dejar de competir, pero que además de competir se pueda colaborar, co-crear, cooperar y demás. ¿Cómo has logrado o cómo habéis logrado generar esta red de colaboración de ciudades global que a pesar de estar compitiendo por la atención de inversiones, de turismo, de bla, 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 pueden crear valor compartido que también es beneficio compartido? Exacto, es una pregunta genial. Lo primero es eso, lo que hablaba antes del mutualismo, ¿no? Se tiene que mantener ese egoísmo positivo, ¿no?, del pájaro que quiere comer. Si no el pájaro ni se movería, tendría obesidad mórbida, ¿no?, y diría, yo ni me muevo, ¿no? Pero el pájaro quiere comer y la planta quiere polinizar. O sea, tiene que haber ese egoísmo positivo, ¿no? Entonces, en la ciudad eso ya existe. Cada uno tiene sus objetivos. Lo que tienen que darse cuenta es que dentro de la ciudad y con otras ciudades existen unas sinergias muy, muy claras y que colaborando juntos somos más fuertes. Si no, César no habría querido dividir y vencer, ¿no? O sea, está claro. El ser humano ha sobrevivido desde que hace 3 millones de años se bajó de un árbol porque ha estado junto. Ha hecho clanes, ha hecho familias, luego ha hecho tribus, ciudades, países. O sea, lo de estar juntos se nos da mejor que estar separados. Solo se nos quiere separar siempre cuando alguien quiere pescar en ríos revueltos, ¿no? La cuestión aquí es que es muy difícil porque estamos en ese mundo de competir, pero en cuanto encuentras y dices, mira, hay una institución, el MIT, en eso tenemos mucha suerte, trabajas en branding, entonces sabes lo importante que es tener una marca en la que la gente confíe y confíen en nosotros no porque tengamos siempre soluciones, aunque mucha gente piensa, no, siempre hay soluciones, no, sino porque intentamos hacer las cosas bien aunque sean difíciles y porque sabemos que no somos expertos en todo, así que tenemos que hablar con expertos, trabajar junto con la gente en el terreno y en cuanto los ayuntamientos, la ciudadanía, la industria ve que tú estás diciendo, bueno, pero tú eres el experto en esto, dinos cómo lo harías tú, porque nosotros te podemos ayudar cuando nos digas cuál es el reto, cuál es tu idea. Entonces empiezan a ver que tienen un problema común. Cada ciudad siempre suele tener un reto común y eso es lo que hemos encontrado. Cada hub cada nodo, ¿no?, de nuestra red tiene un reto común y al final lo que se dan cuenta es que compartiendo entre todos ellos somos fuertes en cada reto común porque pueden aplicar las mismas herramientas modificadas para su reto. Y construimos la herramienta juntos, pero luego la aplicas de forma individual en cada reto. Y eso, bueno, es un sistema que estamos utilizando, pero una vez más podríamos hablar horas y horas con un vino. Buenísimo. Para la próxima será en vivo y con un vino. Para ir acabando, Luis, una de las cosas que me decías justo antes de salir al aire
es que si ustedes van, construyen algo y luego se retiran, los que están ahí no aprendieron ni cómo se construye. Siempre me recordaba esa frase que probablemente nos decían nuestros abuelos de no le des pescado, enséñale a pescar, ¿no? ¿Cómo es esta forma de poder enseñar a pescar a la gente, Luis, que tienen ustedes? Pues muy sencillo. Como he comentado, los expertos son ellos, así que lo que intentamos es generar colaboraciones de largo, 2, 3 años mínimo, en los que transferimos conocimiento y tecnología. Intentamos generar un equipo de investigación en el sitio, en la ciudad, donde tengan gente de la comunidad, pero también de la academia, del gobierno y de la industria, trabajando juntos. Y normalmente, después de esos 3 años, siguen colaborando con nosotros, pero muchos de esos laboratorios se han convertido en referencia ya mundial. Por ejemplo, en Hamburgo fuimos para trabajar con los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque iban a presentarse a los Juegos Olímpicos. Llegaron de repente 70.000 refugiados sirios. Hicimos un proyecto en los que Hamburgo realmente lo dio todo. Pusieron a la Hafen City University, que es una universidad increíble, a Geisa, que es la directora de ese lab, y dimos una solución brutal para encontrar lugares a 10.000 de esos refugiados, que era el cupo que había en Hamburgo, y después de los años hemos visto que se han integrado dentro de la sociedad. O sea, se encontraron lugares, en vez de hacer guetos, se les buscaron lugares que era la propia ciudadanía la que alrededor de nuestras mesas iba diciendo, ¿qué ocurre si traigo una familia a mi barrio? ¿Qué impacto tiene, no? Pues después de 2 años se ha demostrado que eso ha funcionado muy bien, de tal modo que el propio laboratorio ahora de Hamburgo se ha convertido en un laboratorio de Naciones Unidas. Es referente en Naciones Unidas para trabajar con refugiados e inmigración. Ha levantado 3 proyectos europeos, o sea, ha conseguido 3 proyectos europeos. Wow. Y son nuestro referente. Ahora nosotros somos los que le preguntamos a Geisa, oye, ¿cómo trabajamos la cuestión de refugiados? ¿Cómo trabajamos? Y eso es lo que nos interesa. Cada hub, pues el de Taiwán, pues son expertos en vehículos autónomos, Andorra, turismo y impacto ambiental. Cada uno de estos laboratorios tiene México, informalidad e innovación. O sea, cada uno de estos sitios realmente nosotros somos los privilegiados que aprendemos de ellos, ¿no? Increíble, aparte con qué humildad, ¿no? Porque uno siempre que da un ejemplo como de innovación del futuro dice, bueno, porque en el MIT Media Lab seguro que están haciendo esto o haciendo lo otro, y vos con un montón de experiencia y de conocimiento y un talento increíble, vas desde la humildad diciendo que aprendés de ellos. De todos los viajes, de todas las ciudades, de todos los mundos que has conocido, descubierto, ¿cuáles son los aspectos que más te han sorprendido por inesperados? Que han realmente roto tu expectativa porque no estaba para nada dentro de tu certidumbre lo que te encontraste. Bueno, hay muchas anécdotas, pero... Las que se puedan contar, Luis, las que se puedan contar. Lo que más me gusta es, y a lo mejor está sesgado, pero yo siempre digo que allá donde he viajado, siempre me han tratado bien y siempre no he encontrado ningún país en el que me hayan tratado mal. Por supuesto, que es que quizá he tenido suerte y también es verdad que bueno, pero no, o sea, aunque haya tenido suerte, ¿no? Pero he estado trabajando en lugares informales que la gente puede decir, joder, qué miedo. Pues he estado trabajando con la comunidad allí, haciendo workshops con ellos, hemos estado como equipo, y siempre el ser humano, si tú muestras que eres humano, te va a tratar normalmente bien. Siempre hay excepciones, sin duda. Siempre tienes algún problema en algún lado. Pero lo general, con lo que yo me quedo es que el ser humano intenta ser humano con nosotros, ¿no? Y intenta generar esa conexión humana. Y eso es lo que yo me quedo de viajar. Lo que más me gusta es poder ir a cualquier sitio y que, y que esa humanidad se vea. Y te chocan pues, las culturas, te choca la comida, te choca la belleza que hay en la naturaleza, la belleza que hay en las ciudades, la belleza que hay en las personas. Pero lo más bonito es eso, ¿no? Que la gente ayuda, colabora y siempre están dispuestos a colaborar siempre que vean que no estás teniendo que no tienes el colmillo retorcido e intentas sacar algo de... Cuando quieres aprender, es que es eso, ¿no? Qué maravilla. Vos es que quizás por esta cosa tan humana de tener prejuicios o etiquetar, yo me imaginaba que este va a ser una charla muy de tecnología, muy de innovación, muy de sistemas sofisticados, de entramados muy de última generación, que íbamos a hablar de IoT, de 5G, y estás hablando mucho del ser humano, lo cual me emociona y me ilusiona un montón, porque creo que si no está eso en el centro de cualquier desarrollo o proyecto, solo puede salir mal. Totalmente. No, y cuando quieras hablamos del 5G. Tenemos en nuestro grupo, estamos trabajando, hemos desarrollado ya un vehículo autónomo
bueno, ya lo has visto cuando estéis ahí, pues ya tenemos el producto casi comercial, casi toda la computación se hace desde el 5G a futuro, se está planteando, ¿no?, esa opción, porque ahora su cerebro, el cerebro del coche autónomo es tan grande que estamos diciendo, habrá que sacar un poco de esa computación fuera. Podemos meternos en los chips, en la tecnología, en los datos, los algoritmos que usamos para entender datos de telefonía, pero yo creo que todo eso son herramientas. Entonces, Claro, total. hacemos una reunión de herramientas, ¿no? No. Yo estoy feliz de la vida y la gente que nos está acompañando está igual de feliz que yo o más. Así que pues es en realidad agradecerte. Y justo antes de empezar a conversar, estábamos hablando nada más y nada menos que quizás probablemente sea el bien o la aspiración más importante de cualquier ser humano, que es la aspiración de ser libre, ¿no? La propia libertad, que justo se conectaba un poco con esta situación en España o en muchos otros países del mundo, ¿no? El concepto de libertad, Luis. Totalmente. Y va un poco en lo que he dicho antes, ¿no? Es muy difícil de equilibrar esa situación porque nos encontramos en una crisis global, da mucho miedo, es una pandemia y en el pánico, ya digo, las mentes más brillantes, mentores, gente que creo que están en pedestales, también pueden entrar en pánico, gente brillante de Harvard, del MIT, y lo he visto estos días, y entonces cuando entramos en pánico, esos packs que tenemos son la primera reacción. Claro. Nos hace decir, bueno, pues a lo mejor tengo que perder libertades, ¿no? Para mi propia seguridad. Nos ha enseñado, el atentado de las Torres Gemelas cambió muchas libertades que teníamos y no se nos han devuelto. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando empecemos a trabajar estas cosas, no guiarnos por el pánico, sino guiarnos un poco por la razón, por lo que nos ha llevado a ser humanos y decir, ok, sí, vamos a intentar resolver estos problemas, pero siempre sin perder de vista el foco en el ser humano, ¿no? La tecnología no lo resuelve todo y la pandemia tampoco lo es todo. Entonces, hay que ver que hay cambios climáticos que nos van a llamar después de esto, crisis económicas después de esto. O sea, si nos centramos solo en resolver este problema, no tenemos esa visión del ecosistema global de problemas que nos está acechando, ¿no? No, es una maravilla, Luis. La verdad que escucharte es absolutamente inspirador. Y aparte me estoy quedando con conceptos que nunca había escuchado en mi vida. Y mirá que escucho mucho y leo mucho, pero lo de obesidad mórbida mental nunca lo había escuchado y me lo voy a empezar a utilizar. Y tampoco lo de egoísmo positivo, que parece un oxímoron, pero me parece brutal el concepto. La verdad que está genial. Luis, para los que no estamos día a día en proyectos como los que gestionás o dirigís o participás en el MIT Media Lab, que imaginamos que estás 10, 15, 20 años adelantados a lo que es el común del mundo, incluso más años si vemos qué lugar de la Tierra. ¿Qué toolkit de la parte humana es esencial para ir hacia el futuro? Digo, ¿qué habilidades blandas vos has encontrado o destacás como más positivas entre tus colegas o de ti mismo que son imprescindibles para avanzar al futuro? Wow, sí, yo creo que la generosidad es una de las herramientas más importantes y Ken Larson, que es nuestro PI, es nuestro jefe, dice, mira, las skills técnicas ya sé que las tenéis, o sea, sois gente que estáis en el MIT, pero cuando voy a contratar a alguien o cuando tomo un estudiante bajo mi mentoría, etcétera, lo que busco es que tenga las skills sociales, ¿no? Ese nivel social, esa forma de conectar con personas al mismo nivel que las herramientas técnicas, ¿no? Entonces, esas herramientas sociales son fundamentales y para eso la generosidad tiene que ser un punto importante, el escuchar al otro y aprender y que te guste aprender de otras personas y que veas en el fallo algo positivo, o sea, aprender de ese fallo. Estamos muy mal acostumbrados como seres humanos de tener que hacerlo todo a la primera y que si es un fallo, en Europa, si fallas una vez ya te ponen la cruz. Por eso tenemos que precocinar, ¿no? Pues la toma de decisiones. Siempre digo que desde un punto A, que es donde estamos, hasta la idea B que has precocinado, lo único que une eso es una línea recta. Y salirse de esa línea recta es muy fácil. Así que por eso en Europa te dicen, no, tienes que hacer el roadmap. Y entonces precocinas también el roadmap. Así que tienes una idea precocinada, un camino precocinado, nada para la innovación. En el MIT lo que hacemos es iterar. Tienes una idea aquí, tienes una nube de ideas, ¿ves? Así que haces un primer intento, aprendes del fracaso y de lo bueno, otro intento, y al final llegas a un punto B más 22, que más o menos es la idea que tenías, pero es muy diferente, innovador y suele ser mucho más interesante que la idea que habías precocinado.
Así que ese set de tools, pero sobre todo eso, yo creo que la parte social y humana y de pues eso, de generosidad, de tener ideas, compartirlas con otros e intentar hacer equipo, yo creo que es fundamental. No, maravilloso. Palabras como generosidad, aprendizaje, confianza, colaborar, fallar rápido y seguir aprendiendo. Esto ha sido una masterclass de la vida y creo que la gente con sus comentarios está reflejando que está súper agradecida con tu tiempo, con tu humanidad, con tu humanismo y con tu cercanía y tu humildad, Luis, que de verdad estar en donde estás, haciendo lo que haces, seguramente hay una frase en Argentina que a mí me gustó toda la vida que dice, muchos envidian mi éxito, pero pocos conocen mi sacrificio, ¿no? Imagino que estar donde estás y cómo estás llevando las cosas habrá sido también dejar un país, empezar de nuevo, estar con mentes brillantes como la tuya. La parte humana al final juega un rol importante, pero también saber que detrás de esto no es fruto de la casualidad, sino de mucha entrega, Luis, seguramente, ¿no? Contanos. Sí, no, bueno, la verdad es que yo sacrificios he hecho, sobre todo sacrificios a nivel de familia, ¿no? Como te he comentado antes, toda mi familia está en España, mi mujer está en España, mis amigos están en España, entonces es un sacrificio muy fuerte. Mi madre está en España, mis hermanos, mis sobrinos, o sea, toda la gente que quiero, casi todos están en España, menos la gente que está en el grupo de investigación y poco más aquí en Boston, ¿no? Entonces, a nivel personal es un sacrificio muy fuerte. También la calidad de vida de España, la parte de sanidad, los magníficos profesionales que afortunadamente tenemos en España. Tenemos gente maravillosa. El viejo continente también me encanta. Y ese es un gran sacrificio. Luego, debo admitir que hay varios modelos. Siempre me ha gustado en el MIT, a veces ponen a dos directores, a dos PIs hablando de su experiencia, ¿no? Y pusieron a Hiroshi, que es japonés, es un investigador, y a mi PI, que es Ken Larson, que es americano. Y Hiroshi dijo, no, yo toda mi vida me he sacrificado para llegar a este punto en este momento, ¿no? Era su sacrificio a nivel laboral, familia. Y Ken dijo, yo he disfrutado de la vida y la vida me ha traído a este punto, ¿no? Entonces yo estoy más con Ken. Yo creo que por eso estoy en su grupo de investigación. Yo he disfrutado de la vida y la vida me ha traído a este punto. Y eso yo creo que hace que me considero el tío más estúpido del MIT, pero a la par eso es genial porque aprendo todos los días. Aprendo todos los días de mis compañeros, aprendo todos los días de todo el mundo que hay allí. Y eso es, bueno, o sea, que eso hace que todos los días sean maravillosos. He tenido mucha suerte en la vida y ahí está, pero la verdad es que no cuento nada que no sepas porque has estado allí y has visto los cerebros que hay allí, o sea, es que son increíbles. Tú has disfrutado de la vida como Ken y nosotros hemos disfrutado de una conversación extraordinaria, Luis. Sin duda alguna, los cerebros podemos admirarlos, pero todavía más vamos a admirar y admiramos a los cerebros con un pedazo de corazón como el tuyo. Así que te agradecemos infinito en mi nombre y en nombre de todas las personas que nos están acompañando de un montón de ciudades del mundo por este espacio de aprendizaje, de inspiración, que, como dice la publicidad, fue absolutamente priceless. Muchísimas gracias, Andy, y cuando quieras. O sea, ya sabes, estoy abierto a cualquier idea que tengas, ahí estoy. Genial. Un abrazo muy fuerte hasta Boston. Nosotros acá ya cerca de la cena, tú cerca de la comida. Así que un abrazo muy grande y agradecido en mi nombre y en el de todos los que hacemos esto, que te admiramos un montón. Un abrazo muy fuerte a ti y a todo el equipo y bueno, un abrazo desde Boston. Adiós. Gracias, Luis. Hasta la próxima. Cuídate mucho. Adiós.